Cada mañana, cada día nos trae una palabra nueva, una palabra refrescante, un alimento fresco para cada uno de nosotros. Yo quiero que cada uno de ustedes me acompañen desde sus casas. Si tú tienes la palabra del Señor, puedas abrirla en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, del verso 1 al verso 4. Vamos a estar leyendo esos 4 versos de la palabra en esta mañana. Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes por vuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Amén. Qué bonita palabra. Esta palabra el Señor me la dio estos días. Estos días estábamos haciendo la devocional con mi familia, con mi esposo y mis hijos, y leímos esta palabra y a mí tocó mi vida, tocó mi corazón, tocó mi ser. Y nos pusimos con mi esposo a estudiarla, a meditarla y saber que aquí la palabra encontramos algo muy especial, muy tremendo para nuestra vida. Yo quisiera leer el verso 3 en otra versión. Dice la palabra en la versión Dios habla hoy, solo el verso 3, dice la palabra: para que nos traigamos el arca de nuestro Dios, pues desde los tiempos de Saúl la hemos tenido olvidada. Esa palabra fue la que me tocó. Esta palabra fue la que tocó mi corazón y me hizo reflexionar y me hizo pensar muchas cosas. Porque mirando la palabra, ¿cuánto tiempo hemos olvidado la presencia de Dios? ¿Desde hace cuánto tiempo nosotros quizás hemos menguado en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, en nuestra relación con Dios? ¿Cuánto tiempo hemos tenido olvidada el arca de Dios? Hemos tenido olvidado el lugar, el aposento de oración. Hemos tenido olvidada la adoración a Dios. Hemos tenido olvidada la alabanza. Hemos tenido olvidada la palabra de Dios. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y yo he colocado como título a este mensaje: deseo profundo por la presencia de Dios. Deseo profundo por la presencia de Dios. Aquí miramos a través de la palabra que había un David que tenía un deseo profundo por el arca de Dios. Tenía un deseo profundo por la presencia de Dios. Él tenía algo profundo en su ser de llevar el arca de Dios a su lugar. En él había algo que lo invadía y algo profundo sobre él que hizo que él tomara una decisión, tomara una determinación, que él hiciera algo por esa presencia de Dios. Porque usted y yo sabemos que el arca de Dios es la misma presencia de Dios. Y él anhelaba la presencia de Dios. Dice la palabra aquí que desde los tiempos de Saúl, dice, la habían tenido olvidada. Y yo reflexionaba y pensaba, yo decía: ¿desde hace cuánto tiempo el arca no estaba con ellos? ¿Desde hace cuánto tiempo habían tenido olvidada el arca de Dios? Y estaba lejos el arca de Dios, y estaba muy lejos. Y ellos no podían entrar a la presencia de Dios, no tenían el arca cerca. Y yo reflexionaba y decía: ¿hace cuánto tiempo la iglesia ha tenido la presencia de Dios lejos? Ha tenido la presencia de Dios quizás cuántos meses, cuánto tiempo llevamos sin estar en la presencia de Dios. Yo decía: han pasado 4 meses en los cuales usted y yo no nos hemos podido reunir en estos lugares, en los templos, en las iglesias.
¿Desde hace cuánto tiempo tú has dejado de orar? ¿Has dejado de buscar la presencia de Dios? Hemos dejado el arca de Dios lejos. Quizás pensamos que solamente aquí en el templo está la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que la presencia de Dios está en todas partes. Él está conmigo, Él está en mi casa, Él está donde yo vaya, Él está conmigo. Y muchas veces pensamos, cuando lleguemos a la iglesia nuevamente, volvemos a retomar todo lo que un día dejamos allá. Muchos quizás han dejado aquí, piensan que en este lugar solo se mueve la presencia de Dios. Déjame decirte, hermano y amigo, que la presencia de Dios está contigo en este momento, en este lugar. Ahí está la presencia de Dios contigo. Ahí está la presencia de Dios a tu lado. Y muchas veces pensamos que solamente aquí en este templo está la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. Él me acompaña, Él me guía, Él está allí a mi lado. Y nosotros pensamos que solamente en ese lugar. Pero yo miraba la palabra y dice que David propuso en su corazón traer el arca de Dios. Vamos a mirar 3 características de hombres y mujeres que desean profundamente la presencia de Dios. 3 características de hombres y mujeres que anhelan y desean el arca de Dios en sus vidas, en sus casas. ¿Qué estás haciendo por la presencia de Dios? ¿Qué estás haciendo o qué estamos haciendo para atraer el arca de Dios, la presencia de Dios a mi vida, a mi casa? ¿Qué estamos haciendo? Y dice la palabra que David hizo consejo con los capitanes, con su gente, y le dijo a la asamblea que ellos querían traer el arca, que él quería traer el arca. ¿Por qué? Dice aquí la palabra, porque desde los tiempos de Saúl la habían tenido olvidada. No sé exactamente qué tiempo, qué tanto tiempo sería el que ellos habían tenido el arca olvidada, lejos de ellos, lejos de su pueblo. Muchas veces eso pasa en este tiempo en la iglesia. No sé qué tanto tiempo tú has estado lejos de la presencia de Dios. Quizás tú ya estabas lejos antes que ocurriera esto. Quizás tú ya estabas alejado, tenías el arca, la presencia de Dios lejos. Ya habías pasado 1 año, 2 años que no sentías nada. Pero la palabra nos enseña que David sentó cabeza y dijo: el arca la hemos tenido olvidada. Olvidada ha estado, no hemos hecho caso. Dice aquí la palabra en la Reina Valera, dice: y traigamos el arca de Dios, de nuestro Dios, a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Cuántas veces no has hecho caso de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha hablado, te ha dicho: hagamos esto, vamos al secreto, y tú no has hecho caso de Él? Tú no has escuchado su voz. Tus oídos se han cerrado en este tiempo a la voz de Dios y no hemos hecho caso a la presencia de Dios. ¿Qué ha estado pasando en este tiempo contigo, en estos 4 meses, quizás más, menos, en los cuales tú has estado, que no has vuelto a congregarte? ¿Qué has pasado? ¿Qué ha sucedido en este tiempo en tu vida? No sé. Solo Dios conoce nuestros corazones. Solo Dios conoce tu intimidad. Solo Dios te conoce allá en lo más profundo de tu casa, en el secreto. ¿Qué has hecho en todo este tiempo? Dice la palabra que David se propone hacer cosas. Hombres se proponen hacer cosas. Primer punto: hombres y mujeres se proponen hacer cosas. Dice la palabra aquí en el título del capítulo 13, dice: David propone trasladar el arca a Jerusalén. Él se propone hacer algo. Él se propuso en su corazón: voy a trasladar el arca, voy a traer el arca. Se propuso hacer cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos propuesto: yo me voy a levantar a tales horas, me voy a proponer a orar 2, 3 veces al día, voy a ayunar 5, 7, 2, 3 días? Se propuso en su corazón hacer algo para Dios. Se propuso a leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Muchas veces nos proponemos hacer muchas cosas. Muchas veces tú te sientas con tu familia. ¿Cuántas veces te has propuesto hacer cosas?
has planeado, has dicho voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a planear esto, vamos a hacer como familia esto. Pero, ¿qué ha pasado con tus planes? ¿Qué ha pasado con esas cosas que has hablado con tu familia? Quizás le has propuesto cosas a Dios y las has cumplido. Quizás has hecho esas cosas que un día te propusiste hacerlas. Nosotros con mi familia, con mi esposo nos propusimos un día a levantarnos, a buscar la presencia de Dios. Y no solamente nos quedamos en proponer y hablar y en habladuría, sino que hemos hecho las cosas que hemos propuesto. Y Dios nos ha bendecido de una manera especial. Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. Segundo punto. Hombres y mujeres que intentan hacer lo que se propusieron. ¿Será que tú has intentado hacerlo? ¿O solamente se quedó en proponer y proponer? Dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 13, versos 5 al 7. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová su Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Intentó hacerlo, hizo las cosas que propuso, pero ¿sabe una de las cosas que pasó? Muchas veces nosotros intentamos hacer las cosas, pero nuestra voluntad humana, esto me parece que está bien así, esto me parece que está así mejor, voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacerlo y voy a hacerlo. Muchas veces no es nuestra voluntad humana. Nosotros como humanos nos parece fácil hablar y decir yo hago esto, yo hago aquello por emociones. Y voy a hacerlo y lo voy a lograr y hago esto y hago aquello. Una vez cuando yo fui al encuentro de oración, yo me propuse levantarme a las 12 de la noche a orar. Y yo decía de la emoción y de estar allá en el encuentro y de la emoción a las 12, y a las 12 me voy a levantar a orar. Imagínense que uno se propone cosas y nunca las cumple, porque uno de la emoción humana no puede hacer las cosas bien. No son guiados por el Espíritu Santo, no son guiados por el poder de Dios. Y esa hora nunca la cumplí. ¿Por qué? Porque por la emoción humana yo dije esa hora, la hora más dura, era las 12 de la noche. Pero no, ¿sabe? Cuando tú y yo nos dejamos guiar por Dios, cuando tú y yo nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, las cosas van a salir bien. Dios nos acomoda el horario, Dios nos acomoda las cosas, Dios nos acomoda todo en nuestra vida. ¿Sabe? David quiso llevar el arca a su propia manera. David quiso hacerlo de esta manera y la quiso llevar, y fue cuando ocurrió lo que cuenta aquí la historia, la palabra, que el arca se iba a caer y este hombre Usa fue a cogerla, y dice la palabra que él murió allí delante de Dios. Entonces nosotros vemos que a nuestra voluntad humana muchas cosas nos salen mal. Muchas veces nos proponemos las cosas, pero deben ser guiadas por el poder del Espíritu Santo. Muchas veces no tomamos consejo de Dios. Quizás David se propuso en su corazón. Y a mí me llama la atención porque David dijo esta palabra. Dice, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad, dice la palabra, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, si es la voluntad de Dios, ¿será que nosotros decimos será la voluntad de Dios? Yo me propongo esto, ¿será la voluntad de Dios? Voy a hacer aquello, ¿será la voluntad de Dios? Pero nosotros muchas veces voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, mañana me voy, mañana hago esto.
pero nunca decimos si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, mañana me voy a levantar y voy a hacer aquello. Pero no, muchas veces nosotros como humanos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y actuamos a nuestra voluntad, actuamos a la humanidad nuestra, y muchas veces las cosas nos salen mal. Muchas veces todas esas cosas nos salen mal, pero cuando tú y yo hacemos las cosas bajo la voluntad y la dirección de Dios, todas las cosas nos salen bien. Entonces, hombres, primer punto, hombres que se proponen hacer cosas. Segundo, hombres que intentan hacer lo que se propusieron, pero bajo el poder de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad del Todopoderoso. Nunca hagas cosas si no es la voluntad de Dios. Si Dios te dice que no, no intentes más. Ya Dios dijo que no, pero si Dios dice que sí, vamos adelante, que todas las cosas saldrán muy bien. Y tercer punto, hombres y mujeres que logran el sueño propuesto. Hombres y mujeres que logran lo que se propusieron un día y que lo lograron, pero bajo el poder de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 25 y 28 al 28, dice la palabra: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. ¡Qué bendición cuando uno puede lograr sus metas, sus deseos, sus anhelos bajo la dirección de Dios! Sabe, David al principio había querido traer el arca a su voluntad, pero él dejó el arca en la casa de Obed-edom. Dice la palabra que él dejó el arca después que Usa murió. Dice la palabra: David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer el arca de Jehová? ¿Cómo he de traer el arca de Dios? Si esto le pasó a Usa, él entendió que las cosas de Dios no se pueden traer de cualquier manera, que la presencia de Dios no se puede jugar con la presencia de Dios. Y él dijo: entiendo, ahora entiendo, dice la palabra del Señor en el capítulo 15, verso 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. La presencia de Dios es muy delicada, mis amados hermanos y amigos. Nosotros no podemos jugar con la presencia de Dios, no podemos jugar con el arca de Dios. Y David entendió que el arca de Dios no la podía llevar cualquiera. El arca de Dios no la podía llevar cualquier persona. Él entendió que el arca de Dios la debían llevar los levitas, aquellos hombres y mujeres que adoraban y glorificaban el nombre del Señor. Hermanos y amigos, en esta mañana Dios quiere que tú traigas el arca de Dios, que tú tengas un deseo profundo por la presencia de Dios, que tú tengas un deseo ardiente por la presencia de Dios. No juegues más con la presencia de Dios, no juguemos más con la presencia de Dios, que unas veces sí, otras veces no, cuando tenga tiempo, cuando ya esté descansado. Nunca vas a estar descansado, nunca vas a tener tiempo. Hay que sacar tiempo para la presencia de Dios, hay que sacar tiempo para buscar a Dios, hay que sacar tiempo para traer la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra casa. Así tú no tengas nada que decir, así tú no tengas nada, solo tirarte allí postrado, pero estás ahí en la presencia de Dios. Dios quiere un pueblo, unos hijos que le adoren, que le alaben, que le glorifiquen, que
que hagan cosas para Dios. Dios quiere que su pueblo le adore eternamente y para siempre. Dios no hizo una humanidad para perdición. Dios no te hizo a ti para que te pierdas. Dios te hizo para que te adores. Dios te hizo para que tú le glorifiques a Él, para que tú te salves, para que tú vayas a la presencia de Dios. No para que te estés perdiendo en el mundo, en el licor, en los vicios, en las drogas, para que tú te quieras quitar la vida. No, el Señor te dio la vida para que la valores y para que hagas algo en esta vida, para que hagas algo hoy en la presencia del Señor. Allí donde tú estás, yo quiero que cierre tus ojitos, vamos a orar y dile al Señor: gracias por esta palabra. Quizás tú ibas a hacer algo en este día, quizás tú tenías algo por hacer hoy y el Señor no ha permitido que lo hagas porque quizás no es la voluntad de Dios. Quizás no es la voluntad porque quiere que tú vayas al secreto, que tú vayas allá y le digas: Señor, aquí está mi vida. Dile en esta mañana: Señor, aquí está mi vida. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Dile: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, mi Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí está mi ser, aquí está mi corazón, aquí está toda mi vida delante de ti. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Yo he venido, dígale: yo estoy aquí, Señor, en esta mañana para adorarte, para bendecirte, Señor. Padre, gracias porque tú muchas veces me has guardado. Dile al Señor: Señor, tú muchas veces me has guardado. Tú muchas veces, Señor, has hecho que estas cosas no se den porque es tu voluntad. Dile: Señor, muchas veces no tengo nada que decirte. Muchas veces no hay palabras en mi boca, no hay palabras en mí, no hay palabras para hablarte. Pero dígale: Señor, yo quiero que haya un deseo profundo por la presencia de Dios. Dile en este momento: Señor, yo quiero que en mí vuelva a nacer un deseo profundo por la presencia de Dios. Dile: Señor, yo anhelo tu presencia, Señor. Yo anhelo la presencia en este momento en mi vida, Señor. Yo quiero que nazca en mí nuevamente ese fuego por tu presencia, Señor. Dile nuevamente al Señor. Dile: Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero que tú, Señor, toques mi vida. Como un día, Señor, tú has tocado, Señor, estas vidas de tus siervos, Señor. Como tú, Señor, tú bendijiste de una manera especial la vida de Obededón cuando el arca quedó en